Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pues decían durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados: ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí. Porque pobres tendréis siempre con vosotros, y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero, y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la radio me han pedido hacer una serie de meditaciones para acompañarnos durante este Viernes Santo. He decidido tomar el Evangelio de San Marcos porque este es el ciclo B del año de los años litúrgicos, y durante el Domingo de Ramos se leyó justamente esta versión de la Pasión de nuestro Señor, la versión según San Marcos. Este primer grupo de episodios se refiere al deseo de los sumos sacerdotes y las autoridades judías de matar a Jesús, y la unción de una mujer a Jesús, y después de la traición de Judas. Me quiero detener más que nada en la traición de Judas. La figura de Judas llama mucho la atención. En el arte, en canciones, se habla de Judas. Por ejemplo, hay una canción muy bonita de Violeta Parra que se llama Cantores que reflexionan. Y ella se pregunta: ¿es el dinero alguna luz para los ojos que no ven? Y se responde: 30 denarios y una cruz, responde el eco de Israel. Es una frase súper linda, muy poética. Aquí Violeta Parra en realidad lo que hablaba es si un cantante, por ejemplo, un compositor, un cantautor, si su motivación era el dinero, al final, ¿es una motivación válida? Y la respuesta es: uno termina traicionando lo que más quiere. En el fondo, lo que ella decía: el cantante tiene que cantar al hombre en su dolor y a la miseria de existir. Es una canción muy linda, Cantores que reflexionan. La ópera rock Jesucristo Superestrella trata en forma muy original, muy profunda y al mismo tiempo muy bonita la figura de Judas. De cierta manera lo exculpa, cosa que no hacen los evangelios, pero es una visión bastante novedosa
que por lo menos cuando salió esta obra eh, hace unos 50 años, yo quedé por lo menos al principio choqueado, pero ahora, después que estoy más viejo, en realidad me gusta mucho las explicaciones que da, aunque estén equivocadas, pero son preguntas muy válidas. Judas se pregunta si no estaba él predestinado a hacer eso. Si no fuera por él, Jesús no hubiera muerto y no hubiera podido cumplirse el plan de Dios. Por lo tanto, no es culpa de él. Son preguntas muy buenas y muy válidas. ¿En qué consistió la traición de Judas? La película o la ópera rock, Jesucristo Superestrella, lo muestra muy claro. Dice, queremos un lugar, ser, fue, eh, en inglés dice far from the crowds, lejos de las muchedumbres, y en que no haya peligro, de que haya tumultos, que es en el fondo lo que dice también el Evangelio de San Mateo. Dice que los líderes del pueblo judío buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, pero decían durante la fiesta no sea que haya alboroto del pueblo. Recuerden que pocos días antes Jesús había entrado triunfalmente en Jerusalén. Había mucha gente que lo seguía, entonces no era fácil prenderlo, tomarlo preso en cualquier momento, especialmente cuando estaba rodeado de una masa de seguidores. Entonces tenía que ser en un lugar donde no hubiera mucha gente. Bueno, y Judas dice en la obra, dice, el jueves santo, en la noche, o sea, el jueves en la noche, lo pueden encontrar lejos de las muchedumbres en el huerto de los olivos en Getsemaní. ¿Por qué Judas traiciona al Señor? La secuencia que recién leímos nos muestra de que una mujer gastó muchísimo dinero en derramar perfume sobre Jesús, sobre aquí dice la cabeza, en otras partes dice que son los pies de Jesús, y dice algunos se indignaron, decían, ¿para qué este despilfarro de perfume? Se podría haber vendido este perfume por más de 300 denarios. Acuérdense que el denario era lo que ganaba un jornalero en un día, es decir, del orden de 10.000 pesos. Entonces, esto es 30 veces eso. No, perdón, 300 veces eso. O sea, son 3 millones de pesos. Entonces, ¿no podría habérselo dado a los pobres? Es una buena pregunta. Pero Jesús la defiende a esta mujer. La defiende y dice lo que ella hizo está bien. Bueno, y uno se nota que se enojaron. Y justo después viene la traición de Judas. Por lo tanto, San Marcos nos quiere decir que Judas en realidad lo que pasó, ¿por qué traiciona a Jesús? Más que la plata que le fueran a dar, 30 dinarios y una cruz, responde el eco de Israel, más que por el dinero, es porque se desilusionó de Jesús. Pensó que Jesús hacía las cosas incorrectas. Ya, se dejaba agasajar por una mujer. En otras partes aparece como que la mujer es una pecadora, pero aquí no es el mismo caso, parece. Pero en el fondo, diciendo, la persona de Jesús como que pasa a ser demasiado importante. Y eso le da rabia a Judas. Eso aparece muy bien tratado en Jesucristo Superestrella. Entonces, aquí el punto es que Judas se desilusiona de su maestro, de Jesús. Bueno, ¿nos pasa a nosotros lo mismo? Yo creo que mucha gente, muchas veces sí. Hay gente que se desilusiona
de otra persona. Yo lo admiraba tanto, pero ahora me ha desilusionado. Yo voté por este político y ahora me ha desilusionado. O yo entré en la vida religiosa y ahora me desilusioné. O yo me casé, pero me desilusioné. O yo era parte de la iglesia y ahora me desilusioné. A mucha gente le pasa que se desilusiona. Bueno, en parte es porque a veces tenemos expectativas equivocadas. Aquí, ¿quién se equivocó? ¿Judas o Jesús? Judas, porque él pensaba que Jesús tenía que hacer otra cosa, no lo que él hizo. En otras partes se dice, bueno, lo que Judas quería era que Jesús fuera un líder político, que se tomara el gobierno, que asumiera como rey y que él fuera uno de sus ministros. Pero esto de dejarse matar no es algo que estuviera en las ideas de muchos de sus discípulos y especialmente en Judas. Bien, es humano desilusionarse de alguien o de alguna institución, pero lo que sí es más que humano, es un error y es un pecado grave, es traicionar a la gente de la cual uno se desilusiona. Uno puede decir, ya, no creo más en la iglesia, pero otra cosa es ir a acusar a los miembros de la iglesia de algo, de manera que, por ejemplo, los metan en la cárcel, cosa que ocurre en algunos lugares donde la iglesia no es libre. Entonces, hagamos una diferencia entre estar equivocado porque uno tenía expectativas falsas o erróneas y después llegar a traicionar. Pidamos al Señor que no tengamos expectativas muy altas de la gente, ni siquiera de la iglesia, ni del Papa, ni de los políticos, ni de nadie. Tengamos expectativas reales. Somos seres humanos, somos gente normal y corriente. Y si llegamos a desilusionarlos, en gran parte porque nosotros mismos cometimos el error de poner demasiadas altas expectativas en otras personas o instituciones, por lo menos pidamos la gracia de nunca traicionar a otra gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.